Buenos días entonces. Buen día. Buenos días, abrimos la audiencia del legajo 22.734/17, cual Raúl Alberto sobre desobediencia a una orden judicial. Es la audiencia que continúa del control de la acusación del día 14 de febrero de 2020, que había yo solicitado un cuarto intermedio a los efectos de resolver lo planteado por las partes. En la sala de audiencia se encuentra el señor juez Raúl Alberto y le voy a pedir a las partes que se presenten, las que están aquí en la sala, por favor. Marcelo Jofre, fiscal del caso. Bien. Ángela Cueva Sebastiano, querellante por la Municipalidad de Villa Pegüeña. Bien. Señor Virgilio. Luis Virgilio Sánchez, defensor. Bien. Vamos a ver a las partes que la Oficina Judicial ha conectado el Policom para la presencia del señor defensor en atención al pedido que formuló a la Oficina Judicial en su efectos, que se le hizo lugar y por lo tanto está por este medio. Espero que no perdamos el audio ni tengamos ningún inconveniente, así terminamos todos sin problema. Bueno, señor Puel, nosotros le tomamos la otra vez los datos personales, no se los voy a pedir que reitere, lo que le voy a pedir es que esté atento a lo que voy a resolver hoy. Es la lectura de la resolución que hice, dependiendo de lo que resuelva, continúa la audiencia o cesa, dependiendo de lo que resuelva yo. Le voy a pedir, así como la vez anterior, a todas las partes que estén aquí presentes, sobre todo el público, que así como la vez anterior pedí que fuéramos respetuosos del desarrollo de la audiencia, porque este es un procedimiento oral y por lo tanto es necesario que nos escuchemos todos. Voy a pedir lo mismo en esta audiencia, es decir, la audiencia termina cuando yo digo buen día, es decir, después las partes tienen, o bueno, cuando se les cede la palabra si fuera necesario, porque lo que vamos a empezar es la resolución, ¿sí? Esto lo digo a efectos de poder yo continuar con el relato de las resoluciones, porque a veces pasa que se genera un ruido, después no se conocen totalmente los fundamentos y este sistema es totalmente oral. Yo no voy a dar la resolución necesariamente por escrito, porque es un control de la acusación, si las partes lo requieren lo hago, pero alcanza con la parte oral, ¿sí? ¿Se entendió este tema? Es simplemente los efectos de poder escucharnos todos, sobre todo los que van a ser perjudicados porque siempre pasan en una sentencia de este tipo. ¿Entendió, señor Puel? ¿Entendieron todos entonces? Sí. Bueno, señor Virginio, ¿nos escucha bien? Voy a empezar la lectura de la resolución. ¿Escucha con atención? Escucho muy bien. Sí, bueno, entonces comienzo. Bueno, lo primero que tengo que hacer inevitablemente en atención al tiempo transcurrido y que bueno, todos los operadores judiciales, excepto bueno, el señor Puel, que es el único más atento, por supuesto, es el proceso penal que tiene en su contra, hemos posiblemente, o no digo que todos, pero hemos olvidado quizás un poco los planteos que se hicieron en la audiencia, es decir, el desarrollo que se dio de un tema que, como dije en aquel momento, era complejo, porque tiene muchas aristas, no solamente lo que hace el proceso penal, sino la sentencia civil, en fin, todas las cuestiones que se plantearon y que por lo tanto yo voy a hacer un reconto quizás un poco largo y en este punto pido disculpas, pero primero lo hago para que las partes analicen si yo lo que estoy diciendo es lo que ya plantearon en la audiencia, cuestión que es muy importante, porque yo en función de eso voy a resolver, posiblemente haya existido un error de interpretación mía y entonces es necesario que ustedes sepan qué es lo que yo entendí también. Entonces, en este sentido voy a hacer un reconto de la audiencia anterior y en este sentido, lo vuelvo a decir, posiblemente sea largo y aburrido, pero es necesario los efectos de que cuando dicte la resolución guarde total coherencia con los pedidos de las partes que justamente relato en la parte resolutoria. Bueno, efectivamente la audiencia se llevó a cabo el 14 de febrero del 2020. Allí el Ministerio Público era una audiencia de control de la acusación, es decir, ya habían sido formulados los cargos a Raúl Alberto Puel y la parte acusadora, el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante particular piden a la oficina judicial el desarrollo de una audiencia de control de la acusación a los efectos de, conforme su requerimiento, poder llevar a juicio al señor Raúl Alberto Puel por el hecho que, bueno, ahora voy a leer para no ahorrar la plataforma fáctica, que es por supuesto indispensable en este tipo de proceso penal. Pero bueno, el fin de la acusación entonces era, bueno, por lo menos hasta ese estadio, y sigue siendo por supuesto ahora, llevar a juicio al señor Raúl Alberto Puel. El hecho es el siguiente, que entre el día 30 de julio de 2017 y 1 de agosto del 2017, sin poder determinar la exacta, pero en el horario de mañana, en la Villa Pegüeña, plantó 3 postes de madera con alambre en su parte superior,
sobre calle Maitenes, impidiendo a los pobladores, habitantes y turistas el acceso y el uso al inmueble identificado como Manzana E, 3, Lope, nomenclatura catastral 12, 30, 47, 27, 43, ubicado a la altura del complejo Malén, sobre la costa del lago Luminé de Villa Pegüeña, actuando con conocimiento y voluntad de no cumplir la conducta exigida a partir de una orden judicial dada por un funcionario en ejercicio legítimo de sus funciones, por la jueza del Juzgado Civil, Laboral y de Minería número 1, Secretaría 1 de la ciudad de Zapala, quien con fecha 10 del 11, según registro 162/15, resolvió hacer lugar a la demanda promovida por la provincia de Neuquén contra Raúl Alberto Puelo, condenando a este último a cesar y abstenerse en forma actual y futura de efectuar cualquier tipo de conducta que impida a los pobladores, habitantes, turistas, niños y profesores de la colonia de vacaciones que organiza el municipio de Villa Pegüeña el acceso y uso al inmueble identificado como Manzana E, 3, Lote 1, nomenclatura catastral 12, 30, 47, 27, 30, de titularidad fiscal de la provincia de Neuquén, ubicado a la altura del complejo Malén, sobre la costa del lago Villa Pegüeña. Dicha resolución, sigue siendo fiscal, fue firmada por el acuerdo de fecha 12 de agosto del 16 en la sala 2 de la Cámara Provincial de Relaciones de la Industria Comercial, Laboral y de Minería y Familia, integrado por los vocales doctora Gabriela Calacio y doctor Walter Troncoso, y notificada al demandado, Raúl Alberto Puel, en el domicilio electrónico constituido con los letrados que lo asistieron en la casilla Cine CU 47 el día 17 de agosto del 16. Y con fecha 22 de agosto del 16 y 2 primeras horas del día siguiente venció el plazo establecido por el artículo 22 de la Ley 1981 para interponer recurso de casación. Sin que se interpusiera recurso extraordinario, quedó firme en dicha fecha la sentencia. Bueno, entonces, en el desarrollo de la audiencia de acusación que llevamos en aquella oportunidad, después de haber relatado el hecho, el fiscal también hizo saber al señor Puel que sigue ofreciendo una salida alternativa al conflicto, que está dispuesto a buscar una alternativa que solucione o que pacifique definitivamente el proceso. A su turno, la querella también explicó que para mayor abundamiento del hecho, que el culpado sigue provocando el entorpecimiento de las actividades propias de la comunidad, por supuesto en la costa del río, en donde se ubica hoy, que limita la circulación de la parte comercial y administrativa de la villa, y explicó que ese prejuicio se mantiene hoy en día, que lo que busca explicó la parte querellante particular es que se libere la circulación de la calle principal, porque no solamente causa perjuicio a la parte comercial y administrativa, sino que también por allí pasan los servicios públicos. A su turno, el defensor hace saber que el día 24 de septiembre del año 2018 se realizó la primera audiencia de control de la acusación en los términos del artículo 168 del Código Procesal, es decir, del rito, que el actor en la causa civil explica que bueno, pues fue efectivamente la provincia de Neuquén la parte demandada, la parte actora, y que la sentencia firme la provincia nunca la ejecutó. Señaló asimismo que la sentencia ordenó sacar los palos de la costa, pero que fue notificada la casilla electrónica del profesional técnico, es decir, del doctor Tovares, que asistía en aquel momento al señor Puel en la demanda civil. Por esos motivos, y atento a la falta de notificación fehaciente del señor Puel, pide que se dicte el sobreseimiento. Agrega que el señor Puel es el lonco de la comunidad mapuche, que se ocupa centralmente de habitar ese lugar y que actualmente se encuentra realizando un reclamo sobre el territorio histórico y ancestral que ocuparon sus antepasados. Hace referencia a un decreto de asignación del Poder Ejecutivo y bueno, explica que la primera audiencia de control de la acusación, porque fue recurrida por el Tribunal de Impugnación, el diputado había la absolución. Explicó también que una segunda audiencia de control de la acusación de fecha 20 del 11 del 18, frente a la doctora Carolina González, la misma defensa planteó que no se encontraba habilitado para formar parte de la acusación el municipio de la localidad de Villa Langostura, o la Comisión de Fomento, por cuanto en la causa civil la actora había sido la provincia, no el municipio. Y entonces entendió que no correspondía que se hiciera la parte querellante. El Tribunal de Impugnación le acogió a la doctora González aquella pretendida situación de la defensa, le hizo lugar y suspendió la audiencia, diciendo que no se resolvió nada respecto del hecho ni de la prueba.
Efectivamente, el Tribunal de Impugnación revocó aquella sentencia de la doctora Carolina González, dio lugar a la querella particular por el municipio en atención al concepto amplio que el Código Procesal tiene hoy de víctima de delito, no un concepto restringido, sino amplio, y entonces ordenó que se continúe o que se haga una nueva audiencia de control de acusación, que fue la que tuvimos la vez pasada. Entonces explicó que siempre había tenido sentencias que acogían las pretensiones de la defensa, y entonces pedía también la extinción de la acción penal en atención dice él que la conducta que se le enrostra al señor Puel tiene fecha 30 de julio de 2017. Y el artículo 139 del Código Penal, que prevé el delito de desobediencia, tiene una pena máxima de un año, una mínima de 15 días. Pero la pena máxima, que es la que se usa para la prescripción, corresponde a un año de prisión de cumplimiento efectivo. Entonces señala que desde el año 30 de julio del 17 la pena excedió ya el plazo de un año fijado por el artículo 39. También hace saber que los actos interruptivos de la prescripción no pueden considerarse la formulación de cargos que hizo el señor fiscal en su tiempo, porque ya lo tiene dicho el Tribunal Superior en el caso Nasif. Y que el control de acusación siguiente se realizó en noviembre del año 18. Entonces, de julio de 2017, que toma el señor defensor como fecha del hecho y comienzo de la prescripción, hasta la audiencia que nosotros tuvimos el día 14 de febrero, entiende que pasaron con holgura el plazo de un año de la pena del delito de desobediencia judicial. Subsidiariamente también planteó la subsistencia de la acción penal, entendiendo que se está llevando a juicio a un longo de una comunidad mapuche y que por lo tanto el expediente estatal debe estar limitado por el plazo del tiempo, y que como señaló también para la prescripción, la causa que se le lleva en su contra viene enrostrando un hecho en 2017, es decir, que ha pasado suficiente tiempo para la aplicación de la doctrina de la subsistencia de la acción. Máxime cuando siempre, como ya referí, había tenido sentencias en las anteriores audiencias de control favorables a las peticiones y había tenido incluso un sobreseimiento. Por ello también solicita la aplicación de la teoría de la doctrina de la subsistencia, el sobreseimiento de la acción. Respecto de la salida alternativa que propuso el señor fiscal al final de su acusación y pedida las pertinentes declaraciones, rechaza el planteo en atención a que dice, que ingresa a cuestiones ancestrales que reclamos que viene haciendo su asistido el señor Puel, y no puede entonces utilizarse la causa penal para justamente atacar o cesar los reclamos reivindicatorios territoriales. Dice que también su asistido está en condiciones de acercarse a una composición amigable, pero no en esos términos propuestos por el fiscal de cumplir con liberar el terreno cuando ese terreno está buscándose la reivindicación, sin perjuicio de la buena voluntad del señor Puel en buscar acercamientos con las partes acusadoras. Explica que el diputado tiene una litigación contra la provincia, forma parte de la causa Confederación Mapuche contra Provincia, una acción de inconstitucionalidad que tiene dictamen de la Procuración de Nación, un dictamen de fecha 8 de septiembre de 2014, en donde se condenó a la provincia porque se permitió el asentamiento de la Villa Pehueña, en territorios donde se encuentran comunidades mapuches de forma permanente, sin haber hecho la debida consulta. Relató que la Procuración Nacional le hizo lugar a su pedido de acción de inconstitucionalidad, pero manifestó una circunstancia de hecho que no podía soslayar, como es la existencia de asentamientos poblacionales con adquirentes de buena fe hace pasados 10 años, decía el señor defensor, al momento del dictamen. Entonces, esto también, este mismo dictamen lo utilizó en fundamentación de que en la causa civil que ahora nos convoca, desobedecida por el señor Puel, la provincia entiende que el dictamen de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuración de la Corte, fue la motivación que tuvo la provincia de Neuquén para en esta otra causa resuelta aquí en la ciudad de Zapala no solicitar la ejecución de la sentencia, en atención a que se le había dado la razón a la Confederación Mapuche ya con el dictamen de la Corte del año 2014. Por eso, vuelvo a repetir, entiende que fue un motivo que la provincia utilizó para no solicitar la ejecución de la sentencia, que se encuentra firme pero no ejecutada ni ejecutoriada.
El imputado sigue siendo el defensor, el onco de la comunidad. Entonces, bueno, como ya había dicho, defiende el territorio por un mandato de la comunidad, no es a título personal y por lo tanto no puede desistir de ese reclamo sin afectar a los derechos que ellos entienden corresponden a toda la comunidad. Y además dice que el marco de negociación que ofrece el señor fiscal es muy limitado y presiona la judicialización del conflicto cuando, bueno, tendría que buscar otras alternativas que el relator y en la audiencia a los efectos de, bueno, poder buscar una otra salida alternativa. Explica que, bueno, por ejemplo, el fiscal podría haber no formulado los cargos, bueno, en fin, y haber seguido la causa de la querella por el procedimiento civil. Sigue diciendo que, bueno, que reitera el pedido de prescripción y amplía también su formulación en este punto diciendo que no ha tenido el imputado maniobras dilatorias del proceso y entonces el plazo del tiempo se ha cumplido por actividad del Ministerio Público Fiscal, de la parte acusadora y de la actividad de los jueces, no de la defensa. Contestando estos planteos del defensor, el señor fiscal entiende que la insubsistencia de la acción es un planteo pretoriano o doctrinario y que la Corte lo asumió dentro de su jurisprudencia a partir del fallo Matei, en donde consideró que se aplica cuando se viola el plazo razonable de un proceso pasado los 20 años sin actividad procesal. Que en el presente caso no nos encontramos en presencia de una actividad insubsistida, dice el fiscal, y por lo tanto pide su rechazo, y manifiesta que en el presente nos encontramos en una presencia de un delito continuado. Explica que efectivamente él no manifiesta que el señor Puel haya tenido conductas dilatorias porque todo lo que ha hecho lo ha hecho por las pautas procesales. Explicó también que tampoco fue el Ministerio Público Fiscal el causante del retardo procesal de los plazos que podrían imputársele por cuanto el señor Puel cambió de defensor en enero de este año, lo que motivó es que se pidiera una postergación de la audiencia que llevamos ahora a cabo del control de la acusación, cuestión que el fiscal prestó total conformidad a los efectos de no violar el derecho de defensa del señor Puel, que se realizó una audiencia otra audiencia, también relata el señor fiscal, de control de la acusación que no pudo ni siquiera llevarse a cabo porque el señor Puel no estaba presente y por supuesto todos sabemos no puede hacerse en el ámbito penal un juicio penal en ausencia del imputado y tampoco pudo solicitar en aquel momento la rebeldía porque bueno, se acreditó que no había sido debidamente notificado, cuestión que es indispensable en el ámbito penal. Entonces explica que bueno, que efectivamente, como señala el defensor, la audiencia que tuvimos el día 14 de febrero efectivamente es la continuación de la que se desarrolló con otro profesional a cargo de la parte del magistrado, de magistratura, el día noviembre, en la fecha de noviembre de 2018, que efectivamente es la continuación, entonces estamos haciendo el mismo control de la acusación suspendido por el pedido de apartamiento de la querella particular. Explicó el señor fiscal que él actúa de conformidad al artículo 120 de la Constitución Nacional, que obliga a los ministerios públicos a actuar de manera igual para todos los habitantes de la Argentina, sin hacer diferencias respecto de que en este caso el señor Puel pertenece a un grupo o comunidad mapuche. Explicó que efectivamente el Tribunal Superior de Justicia dictó el fallo Nasif, pero que efectivamente se refiere a que la formulación de cargo no es un acto interruptivo de la prescripción, pero no lo ubica en el inciso A del artículo 67 como el defensor, sino en el inciso C. Y explica al criterio del fiscal que los jueces no debemos obedecer la jurisprudencia del tribunal, sino resolver cada caso en particular. Sigue diciendo el fiscal que efectivamente esta audiencia entonces, como es la continuación de aquella, no existe ninguna prescripción ni insubsistencia y por lo tanto solicita que siga vigente la acción penal y hace saber que el requerimiento de apertura por su parte fue presentado el 6 de marzo del año 18. A su turno, la querella particular también respecto de los planteos de la defensa que leí anteriormente, dice que el dictamen del Procurador Nacional que relata el señor defensor no es una sentencia definitiva, es solamente el dictamen, una opinión que ayuda a los jueces a resolver, pero no es vinculante. Explica que el señor Puel no es el onco de una comunidad, por lo menos de la comunidad Puel no lo es,
sino que es un separatista dentro de los mapuches y que se autodenomina comunidad Plácido Puel, pero que no está reconocida. Sigue diciendo la querella que la comunidad Puel y el gobernador Zapag acordaron oportunamente realizar una villa turística ubicada en el Perilago y eso llevó a que hoy se emplazara allí la villa Pehueña y Moquehue que ellos representan. Bueno, la última palabra, Ciudad Defensor dijo que sí estamos en presencia de un bloque de una comunidad, que no había fallo de la Corte, pero que sí estaba reconocido en el dictamen de la Corte de la Corte Suprema de Justicia que señaló y que por lo tanto la comunidad Puel y Plácido Puel estaban, entre otras, como actoras de aquella acción que la Procuración Nacional dictaminó. Dijo el señor Raúl Puel es el lonco de la comunidad Plácido Puel, no de la comunidad Puel. Que en la acción civil donde la provincia es parte no se desconoce que el señor Puel es lonco de la comunidad. Asimismo explicó que los registros de las comunidades mapuches, según las normas internacionales, son declarativas, que ellas tienen señorío sobre sus territorios de manera ancestral y no hay necesidad de desconocer la calidad de lonco del señor Raúl Puel. Acá, dice el señor defensor, no escribieron privilegios de formar parte de una comunidad mapuche, sino que dice que no dijo en ningún momento que el señor Raúl Puel era un perseguido político, ni discutieron en el ámbito penal la relación territorial del señor Puel con el lugar que están ocupando. Dice que simplemente se lo ha criminalizado por mantener su posición respecto al reclamo ancestral de estos territorios que todo el ordenamiento constitucional lo habilita. Respecto a la réplica de la prescripción, en cuanto al inciso del Código Penal, mantiene la misma postura que el señor fiscal, no hay inconveniente en eso. Dice que la audiencia completa la inició la doctora González el 20 del 11 del 2018, por el hecho imputado, vuelve a referir, del día 11 del 8 del 2017, y que si el Código prevé hasta una pena máxima de hasta un año, la misma se encuentra prescrita. Bueno, entonces, en atención a todos los planteos que son muchos y muy complejos, en atención a cómo son las circunstancias, porque nos encontramos ante la discusión del señor Puel, es miembro o no de una comunidad reconocida o no, nos encontramos ante la presencia de una querella que defiende a un municipio en donde también hay una comunidad detrás de él, y también el Ministerio Público Fiscal que también defiende a toda la comunidad. Entonces, mi resolución quizás sea un poco extensa, pero los efectos de resolver lo único que nos compete en este ámbito, que es si la conducta enrostrada por el señor fiscal al señor Puel es un delito, pues en respecto del planteo del señor defensor, que son lo que podrían excluir. Bueno, los planteos defensistas, entonces, yo voy imprimiendo, haciendo una referencia a que no me voy a referir porque, bueno, si no la resolución sería interminable y yo ingresaría a ámbitos que no tienen nada que ver con lo penal, más allá de la situación compleja que la entiendo y la reconozco, pero que no podría abarcar dentro del ámbito penal. Entonces, no me voy a referir, como digo, a la presencia del querellante particular, que ya dijo el señor defensor, había manifestado y hay una cosa juzgada y una cuestión precluida, y por lo tanto no corresponde que yo en ese ámbito me inmiscuya. Tampoco voy a ingresar a analizar la pretendida solución alternativa que el señor fiscal le propuso al señor Puel. Esto es que no va a perseguirlo penalmente si cumple en definitiva con la sentencia civil de desocupar la costa del río, porque esta propuesta no fue aceptada por la defensa ni por el señor Puel en concreto. Entonces no tiene sentido que yo ingrese a analizarla cuando es una solución alternativa y todas las partes tienen que estar de acuerdo. Ahora bien, lo que plantea el señor defensor respecto de la acusación fiscal tiene que ver, por un lado, con la tipicidad de la conducta. Esto es, la falta de notificación de la sentencia correctamente al señor Raúl Puel y la falta de ejecución de la sentencia en el ámbito civil. Esto respecto de la tipicidad. Pero también nos habló de la insubsistencia y de la prescripción de la acción, y también nos hizo saber que el señor Puel actúa en carácter de lonco de una comunidad reconocida o no, pero lonco en definitiva, que los ámbitos penales sí interesa analizar. Bueno, entonces, estos son los planteos que yo tengo que analizar. Ahora les voy a explicar cómo los voy a analizar para que sea ordenada la cuestión, ¿sí?
Lo primero que tengo que ver es si la acción penal está vigente. Es decir, si la acción típica, antijurídica y culpable, como requiere el tipo penal, sigue vigente. Es decir, está viva. Para eso tengo que descartar en primera medida la insubsistencia de la acción y la prescripción que plantea el defensor. Y después tengo que analizar las causas de atipicidad que planteó el defensor y las causas de culpabilidad que invocó respecto a la calidad del hongo del inculpado. Ese es el orden que voy a seguir a los efectos de poder resolver la cuestión. Bueno, entonces, si la acción penal está viva o no está viva, tengo que resolver la insubsistencia de la acción, como dije, y la prescripción de la acción. La insubsistencia. La insubsistencia de la acción, lo primero que tengo que considerar es que efectivamente guarda relación con el plazo. Los primeros precedentes que encontramos son Mota y Virgilio de la Corte Suprema, de la Cámara Criminal Federal en el año 1966, es una doctrina antigua. Pero la Corte la empezó a utilizar en el fallo que el señor fiscal citó, Matei, que fue dictado en el año 1967. Y a partir de ahí siempre se usó en la doctrina y en la jurisprudencia. No existe una ley para utilizar la doctrina de la subsistencia, aún no la tenemos legislada. Entonces, ¿qué dice la doctrina de la subsistencia? Que el derecho a un juicio rápido o duración razonable tiene que ser analizado en función de varios aspectos, y están todos estos aspectos reconocidos en instrumentos internacionales. Se ha desarrollado en este tiempo. Yo voy sintetizando a los efectos de no hacer aquí un tratado de este tema, ¿no? Lo primero que se dijo es que efectivamente se habla de un plazo legal para la subsistencia, ¿sí? Pero un plazo, la Corte Interamericana dice un plazo, no plazo, es decir, no es un plazo taxativo diciendo pasan 3 años, pasan 4 años, pasan 5 años. Lo ha dicho en realidad el Tribunal Europeo, y la Corte Interamericana asumió ese fallo de la Corte Europea y también lo entiende así. Es un plazo abierto, no taxativo. Abierto. Yo que tengo que mirar para que el juez fije el plazo diciendo este es el plazo máximo. ¿Qué debe mirar el juez? Que es el que en definitiva fija el plazo. Porque como no hay ley, lo debe fijar la jurisprudencia, es decir, cada juez. ¿Qué debe mirar? Bueno, efectivamente, por supuesto, primero el plazo en general del procedimiento. Pero no solamente la prescripción, porque es una cosa que ya está fijada por la ley y tiene plazos expresos, sino que también tiene que mirar, como dijo el señor defensor en su análisis de la doctrina de la subsistencia, la complejidad del caso, por ejemplo, la conducta del imputado, las diligencias de autoridades judiciales, ¿sí? Entre otras cosas. Después la jurisprudencia fue aumentando la complejidad de los requisitos, y en todos los supuestos siempre se habló de que la doctrina de la subsistencia es de aplicación estricta, muy excepcional. Se puede aplicar la doctrina de la subsistencia por esta variedad que tiene en decir cuándo hay un plazo razonable, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, los plazos del proceso, la complejidad de los hechos, y posteriormente se fueron agregando la complejidad del asunto, como digo, la actividad procesal de las partes, no solamente del imputado, sino de las partes acusadoras también, incluso de la autoridad judicial, y entonces, a los efectos de la subsistencia es necesario analizar esta multiplicidad de actos. También se analizan en los aspectos de la subsistencia por qué se fue demorando un procedimiento por diferentes resoluciones judiciales cuando existen nulidades, como en el caso, porque en el caso se fueron declarando, como el defensor nos explicó, diferentes nulidades de las sentencias que fueron dictadas. Primero, el sobreseimiento del señor Puel fue declarado nulo por impugnación, podríamos decir, y se vuelve a hacer la audiencia de control de la acusación, que pide que se aparte la querella particular, no le hace lugar y volvemos entonces a este estadio. Respecto de estas circunstancias que fueron las que pasaron en este proceso que ahora nos estaba ubicando, lo que primero que tenemos que decir es que no cualquier nulidad tiene que ser evaluada al momento de aplicar la insubsistencia de la acción, sino solamente las nulidades que afectan las premisas básicas del juicio, que son la acusación, sentencia y juicio. En este caso, los debates defensistas siempre
o bueno, por lo menos en la última audiencia, atacaron la premisa básica de acusación, es decir, la presencia de la querella particular en el proceso. Esta violación esencial entonces al juicio por relativa, como digo, a la presencia de la acusación, que hace que se renueven los actos que ya fueron cumplidos, en este caso la audiencia, el control de acusación, es la excepción que tiene la aplicación de contar el plazo razonable. Es decir, si hay nulidades que afectan cuestiones sustanciales, puede retrotraerse el proceso las veces que haga falta, sin que ese retroceso y por lo tanto que siga corriendo el plazo afecte la vigencia de la acción penal. Esa es una de las grandes debates que tiene la teoría de la subsistencia. Entonces, en atención a la excepcionalidad de la renovación de estos plazos, que como digo tienen que ver con vicios de carácter no meramente formales, sino sustanciales a la actividad procesal, entiendo, y además la complejidad del caso, que como dije en anterioridad, incluye muchas aristas, entiendo que es un caso que permite todavía hoy decir que la acción penal está viva en relación a la insubsistencia de la acción, porque todos los parámetros que la doctrina y la jurisprudencia fue fijando tienen que siempre analizarse con carácter restrictivo. Las nulidades fueron sustanciales y ninguna de las partes se le puede achacar que hizo actividades que dilataran el proceso maliciosamente, sino que todos estuvieron actuando siempre de buena fe, pero las propias necesidades del proceso hicieron que fuera retrotrayéndose una y otra vez, siempre en esta audiencia de control de acusación, que soy la tercera que lo hace, ¿sí? Pero bueno, sin perjuicio de que soy la tercera, las anteriores controles de acusación fueron notificadas, vuelvo a decir, por cuestiones esenciales que afectaban al sector. Entonces, todo esto me lleva a decir que efectivamente la teoría de la insubsistencia de la acción como primer planteo defensista debo rechazarlo. Pero bueno, sin perjuicio de eso, tengo que seguir analizando los otros planteos de defensa que son más específicos y tienen que ver con la prescripción. Efectivamente, la Corte, como también señaló el señor fiscal, empezó a analizar esta cuestión en el fallo Matei y continuó aplicándola hasta el presente, considerando que la prescripción de la acción penal, establecida ahora sí en una ley penal, que es el Código Penal, es el dispositivo, dijo la Corte en aquel momento, que materializa el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Bueno, también en el plazo razonable lo resuelven los pactos internacionales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 14.3, en fin, el 8.1 de la Convención. Muchos pactos internacionales hablan de la necesidad de un plazo razonable para el imputado, y entonces estos plazos razonables que fijan los pactos internacionales de manera abstracta, la Corte lo entendió que el sistema normativo interno de la Argentina lo tiene establecido en el Instituto de la Prescripción, de la acción penal. Bueno, y de la pena si hiciera falta, ¿no? Ahora estamos en el Instituto de la acción penal, porque todavía no hemos llegado a la pena del imputado. Bueno, entonces, el Instituto de la Prescripción se encuentra, entonces, como dijimos, en una ley penal. Aquí tenemos que ir a un texto legal, que es el Código de Fondo. A diferencia de la subsistencia, que como dije, es teoría, no está en una ley. Ahora bien, lo que tenemos que ver en la prescripción es, lo que tenemos que mirar es una cuestión que tiene que ver con el tiempo, y es desde cuándo se miran los actos procesales arrastrados al Estado. Lo que tenemos que mirar acá es hasta cuándo puede el sistema penal perseguir a una persona, que es lo que decía el señor defensor. Hasta un año puede ser perseguido el imputado, porque ese año es lo que fija el Código en el delito de desobediencia judicial como máximo de la pena. Entonces, en la prescripción lo que mide el sistema judicial es hasta cuándo. ¿Cuánto es el máximo que el ius puniendi, es decir, el Estado puede perseguir a una persona y se encuentra habilitado a hacerlo sin violar el plazo razonable, que prevén los pactos internacionales? El artículo 160, inciso quinto del Código Procesal Penal también prevé la prescripción y establece como resultado de hacer lugar a la prescripción el sobreseimiento del imputado. Esto es lo que también regula nuestra normativa provincial. Bueno, entonces, como dijimos, los plazos están establecidos en el artículo 62, que dice que la acción penal prescribe, inciso 1, a los 15 años cuando se trataron delitos cuya pena de reclusión y prisión fuera perpetua, que no es el caso.
Inciso segundo, después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, que es el invocado por el señor defensor del señor Puel. Si se trata de hechos reprimidos con reclusión en prisión. No pudiendo, sigue el inciso del artículo 62, en ningún caso, en el término de la prescripción, exceder de 2 años, exceder de 12 años, ni bajar de 2 años. Y sigue relatando el inciso tercero de la inhabilitación perpetua, el inciso cuarto de la inhabilitación temporal y el inciso quinto los delitos reprimidos con multa. Entonces, de la lectura del artículo que acabo de mirar, se ven que la prescripción entonces se divide en función de la pena que le corresponde al delito. Las penas perpetuas, dijimos, tienen un máximo de 15 años, pero las penas temporales, que es lo que nos interesa acá en el caso del señor Puel, porque la desobediencia, como dijo el señor defensor, tiene una pena temporal, es decir, 15 días a un año, se tratan de hechos reprimidos, bueno, tiene un plazo máximo, efectivamente, pero no es el que dijo el señor defensor de 1 año, que es el que corresponde a la pena del delito, porque efectivamente el artículo que prevé la desobediencia a la orden tiene como pena máxima 1 año, sino que el Código, en el inciso segundo, sigue diciendo, el término de la prescripción en los casos de penas temporales no puede exceder de 12 años, es decir, la pena lo máximo, ni bajar de 12, es decir, el mínimo de la prescripción, hasta 2 años, no hasta 1 como dice el señor defensor, sino hasta 1 como dice el artículo 67 del Código Penal. Ahora vamos a ver si estos plazos se dan en el caso que estamos analizando. ¿Por qué? Porque este es el plazo máximo, hasta 2 años, pero también el Código dice que a este plazo de hasta 2 años le pueden acontecer actos que interrumpan este curso, que lo interrumpan o que lo suspendan, es decir, que los plazos se dejan de contar porque hay un acto interruptivo, entonces vuelvo a contarlo desde el acto interruptivo, o se suspende transitoriamente y por el tiempo que acontece el acto procesal, el plazo no cuenta. Bueno, en fin, los actos interruptivos están también, para el beneficio del imputado, establecidos ahora sí taxativamente también en el Código Penal. Y no pueden ampliarse por la jurisprudencia. Es decir, yo no puedo hoy decir este es el acto interruptivo o aquel otro, sino que tengo que remitirme a lo que establece el Código Penal y que, bueno, en el debate que tuvimos la vez anterior, el señor defensor entendió que no podía usarse como acto interruptivo la formulación de cargos. Porque no correspondía, porque era una analogía en mala parte, como dijo el Tribunal Superior de Justicia, es decir, en perjuicio del imputado lo perjudicaba porque se pretendía entender que la formulación de cargo era asimilable o parecida a la indagatoria, cuestión que no era lo mismo, porque en la indagatoria el imputado tiene ejercicio de defensa mayor que lo que tiene en la formulación de cargo. Entonces consideraba el señor defensor que no es un acto interruptivo de estos 2 años la formulación de cargo. En cambio, el señor fiscal entendió que efectivamente correspondía que la formulación de cargo no fuera un acto interruptivo, pero hizo referencia al requerimiento de apertura que él presentó en marzo del 18 como un acto interruptivo de la prescripción. Y efectivamente el artículo 67.c del Código de Fondo Nacional considera un acto interruptivo expresamente el requerimiento de apertura o elevación a juicio, efectuada en la forma en que lo establece la legislación procesal correspondiente, dice el Código Nacional. Y la legislación procesal correspondiente, es decir, nuestro Código Procesal Provincial, señala que la formalidad del requerimiento a juicio debe cumplirla el fiscal corriendo del traslado a las demás partes a efecto de que la oficina judicial finalmente realice la audiencia de control de la acusación en el artículo 168, que es lo que ahora tenemos, pero el requerimiento de apertura o elevación a juicio es el que hace el fiscal a la oficina judicial para que se le corra el traslado a las partes. Bueno, en fin, en este legajo entonces el señor fiscal dijo que presentó, en la audiencia nos dijo que presentó la apertura de juicio el día 6 de marzo de 2018. En tanto, la audiencia de control se realizó el 20 de noviembre del mismo año, es decir, del año 2018. Lo que tenemos que hacer es contar desde esa fecha, de cualquiera de las dos, ahora vamos a ver si pasaron los 2 años que vimos como máximo que se tiene que usar de la prescripción. Entonces, si estábamos, la audiencia se hizo el 14 de febrero del 2020, contamos para atrás 2 años, que es la cuenta más fácil de hacer, es decir que tendría que ser 14 de febrero de 2018 el plazo de interrupción de la prescripción corrido. Pero el señor fiscal presentó, dijo, en marzo del 18, la apertura del requerimiento de apertura, pero además la audiencia de control
se realizó en noviembre del 18, es decir, si se usara cualquier fecha, aún así estamos dentro del plazo de prescripción que establece el Código de Fondo. Se no han transcurrido los plazos de la acción penal para que prescriba, es decir, que la acción penal sigue viva. Entonces también debo rechazar el planteo de prescripción de la acción penal, porque tendrían que ser desde febrero del 2018 a febrero del 2020. Y si todavía le queda al señor fiscal como acto interruptivo un mes, porque se vence en febrero de 2020 la acción, ¿sí? Porque es un acto interruptivo el requerimiento de formulación. Es decir, estamos a nada de que se prescriba, esa es la realidad, pero aún no se ha prescrito en esta audiencia que llevamos ahora a cabo. Pero distinta la solución que tengo que dar respecto de la tipicidad de la acción. Porque efectivamente, señor fiscal, la acción penal podríamos considerarla o no viva, depende de los planteos que las partes quieran hacer, y es una discusión también en este punto, o la subsistencia de la acción viable o no viable. Pero lo cierto es que, considerada la acción penal viva, ahora tengo que fijarme si esa acción efectivamente es un delito o no, y en esto sí he de hacer lugar al planteo de la defensa, ya les adelanto. ¿Por qué digo esto? Porque para la audiencia de control de la acusación, lo que analiza el juez de la garantía es que exista mínimamente enunciados presupuestos de que la acción que se le enrostra al inculpado, en este caso el señor Puel, pueden pasar los filtros de acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad que establece el sistema penal como un delito, ¿sí? Entonces el señor defensor, como adelanté, hace una exclusión de la tipicidad por dos argumentos, porque la sentencia no fue notificada y porque falta la ejecución de la sentencia, y también hace una exclusión de la culpabilidad porque entiende que el señor Puel es una persona, miembro de una comunidad mapuche, concretamente es un lonco, dice el señor defensor, y no puede dejar de realizar esta conducta porque implica toda una comunidad, dice él, reclamos ancestrales, etcétera, etcétera, cuestiones todas vinculadas a lo que procesalmente o digamos dogmáticamente y dentro del derecho penal de fondo se conoce como la inimputabilidad del señor Puel por un error de prohibición al estar culturalmente condicionado por ser miembro él de una comunidad mapuche y así sentirse, más allá de los reconocimientos formales del Estado en un presunto registro o no registro que no viene al caso. El señor Puel se siente mapuche, forma parte de una comunidad y esto lo condiciona en su comportamiento respecto de las normas que rigen las convivencias sociales. Esto es, como digo, un error de prohibición por estar culturalmente condicionado que se analiza en los ámbitos de la culpabilidad. Ahora, lo que voy a empezar primero a analizar es la tipicidad de la acción. En lo que a mí me interesa, que son los planteos del defensor respecto de la notificación del inculpado, el señor fiscal dijo, vuelvo a decir respecto a la notificación del inculpado, no voy a entrar a toda la acusación, sino solamente lo que ataca al señor defensor. El señor fiscal dijo que dicha resolución fue confirmada por acuerdo de fecha 12 del 8-16, sala 2 de la Cámara Provincial de Apelaciones Comercial, Laboral, de Minería y Familia, integrada por los señores vocales, doctora Graciela Palacio y doctor Walter Troncoso, y notificada al demandado Raúl Alberto Puel en el domicilio electrónico constituido con los letrados que lo asistieron en la casilla electrónica Cine Q47, el día 17 del 8-16 y con fecha 22 del 6-16. Y las 2 primeras horas del día siguiente venció el plazo establecido por el artículo 22 de la ley 1981 para interponer el recurso de casación. Por lo tanto, entiende que queda firme la sentencia del Código Civil. Bueno, ahora bien, lo que tenemos que remarcar es que las notificaciones en las sentencias civiles se tienen que analizar también aquí respecto del tipo penal, porque a mí no me interesa la notificación en sí, sino me interesa respecto de la circunstancia del tipo penal. En este sentido tengo que referirme que las notificaciones en el ámbito civil y penal son diferentes, ¿sí? Porque en el ámbito penal es imprescindible e indispensable que cualquier acto procesal sea notificado, inevitablemente al imputado.
¿Por qué? Porque justamente no podemos realizar actos, como dije, en ausencia del imputado, sino que le rige un derecho constitucional mucho más amplio de defensa material que en otros ámbitos. Digo esto porque en los ámbitos civiles y de conformidad del artículo 135 y concordantes, se le puede notificar por cédula o por correo electrónico al abogado que fue, por ejemplo, apoderado. Si viene un apoderado, el tribunal tiene obligación de notificar al apoderado en esa casilla electrónica que hizo saber en los estrados en el trámite judicial del fuero civil. Ahora, respecto de si la cédula, si se tiene que hacer por cédula o no se notifica personalmente, o si sirve el correo electrónico para notificar al imputado, todos sabemos que el tribunal tiene facultad en este tema y todo el acuerdo 4.905 en el que refiere que reglamentó las notificaciones electrónicas de las causas civiles, sobre todo que establece la notificación electrónica, dice el acuerdo, de todas las resoluciones o sentencias que debo hacer en forma personal o por cédula, y el código no hace exclusión a algún acto procesal concreto, como puede ser, por ejemplo, en este caso, la sentencia definitiva. Dice también el mismo reglamento que si uno incumple la existencia de una casilla personal, dice el reglamento, el acuerdo, las notificaciones se tendrán practicadas en los estrados del organismo que dicte la providencia, resolución, etc. Lo dice el artículo 4 del reglamento. Y todo esto se va a realizar o se va a aplicar hasta que termine el juicio o que se archive si no tuvo una resolución definitiva. Bueno, entonces, ¿esto qué me lleva a decir? Que puede ser que una notificación sea totalmente válida en el ámbito civil, notificándose a la casilla electrónica, y que efectivamente no se discuta la notificación en el ámbito civil de que la sentencia debe ser cumplida en el ámbito civil. Pero en el ámbito penal, a los efectos del tipo de desobediencia, no alcanza con que la sentencia haya sido debidamente notificada. Lo que se necesita es que se vincule la desobediencia del imputado, que conoce la sentencia que se le dice desobedecer, porque puede ser que en el ámbito civil se le haya notificado efectivamente al imputado, por ejemplo, al señor Troncoso, como bien lo dice el señor fiscal en su acusación, pero no se sabe si tomó conocimiento efectivo el señor Puel de esa notificación. Y en el ámbito penal es necesario el conocimiento de esa sentencia, porque yo le estoy diciendo desconocer una sentencia, que tengo que también decirle que conocía, no le tengo que decir solamente que fue notificada. La imputación penal tiene que ser conocida la sentencia penal, no solamente que fue notificada la sentencia civil, sino que conocía la sentencia civil y por eso la desobedeció. Aún conociéndola la desobedece. No es solamente se la notificaron y notificada con eso alcanza y la desobedeció. No, el tipo penal de desobediencia tiene que dar un paso más de la notificación del ámbito civil, que vuelvo a decir, no se discute si es válida o no, y es válida, por supuesto que es válida la notificación hecha al letrado del aquí señor Puel, incluso lo sigue siendo en todos los casos en que así lo quiere hacer el fuero civil, pero en el ámbito del delito penal de desobediencia penal no alcanza la notificación válida. Vuelvo a decir que lo es en el caso, sino que es necesario que además de una notificación válida se le impute al imputado, en este caso el señor Puel, que conoció la sentencia que desconoce. Todo esto, lo vuelvo a decir, tiene que ser imputado en el momento de realizarse la acusación fiscal, porque si no estamos ante un déficit típico, es decir, no le está imputando al señor fiscal un elemento objetivo del tipo, que es haber conocido la sentencia. Vuelvo a decir, no alcanza con que exista una orden clara, concreta y destinada al inculpado. También hace falta imputársele al señor Puel que conocía la orden que se le está diciendo desobedecer o desconocer, por lo menos. Esto lo dice la doctrina, que efectivamente en las causas civiles existe debida forma en cuanto a la notificación, pero esto no habilita a la desobediencia a la orden, por cuanto también se le debe señalar el conocimiento de esa sentencia al imputado. Se puede ver en este caso de una parte especial y toda concretamente también el delito contra la administración pública, ambos de la editorial provincial Colzoni. Entonces, de la acusación que leí más arriba, que leí antes, surge que la parte acusadora le imputa al señor Puel
que la notificación se le hizo en una casilla electrónica constituida con el letrado, la casilla electrónica CU 47, no se señala si es personal del letrado o como dice el reglamento, o es conjunta porque hubo una particularidad ahí, pero vuelvo a decir, lo que tiene que ver con el delito penal es tiene que ver con el conocimiento concreto de la desobediencia al orden judicial y es un requisito objetivo del tipo, es decir, tiene que estar enrostrado al momento de que el señor fiscal le imputa los hechos al señor Puel. Este déficit de la acusación entonces me lleva a mí a entender que el hecho no se adecua a la figura penal de desobediencia al orden judicial y entonces considero que la presente acción no puede ser llevada a juicio y por el contrario debo dictar el sobreseimiento conforme me manda el Código Procesal Civil. Ahora me queda analizar el tema también planteado por el señor defensor, si la sentencia, que la sentencia no fue ejecutada en el ámbito civil y por lo tanto tampoco estamos ante una desobediencia en el ámbito de desobediencia a una orden civil en el ámbito penal. En este punto, la acusación también a los efectos de analizar, porque acá recuerden que estamos en la tipicidad, yo tengo que mirar si la acusación del fiscal se subsume al tipo penal que establece el artículo 231 del Código Penal. En este punto señaló el señor fiscal. Dicha resolución fue confirmada, vuelvo a repetirlo porque también esto tiene que ver con el planteo defensor de la no ejecución de la sentencia. Dicha resolución fue confirmada por acuerdo de fecha 12 del 8/16 en sala 2 de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo civil, comercial, laboral y de minería, integrada por los vocales Calacio y Troncoso y notificada del demandado Raúl Alberto Puel en el domicilio electrónico constituido con los letrados que lo asisten en la casilla CNU el día 17 de agosto del 16 y con fecha 22/6/16 y 2 primeras horas del día siguiente venció el plazo establecido por el artículo 22 de la ley 1981 para interponer un recurso de casación, sin que se interpusiera recurso extraordinario, estando firme en dicha fecha la sentencia. Bueno, entonces, en este sentido, la parte acusadora se refirió que efectivamente la provincia no ejecutó la sentencia y se agotaron los recursos de la sentencia de primera instancia, entonces ha quedado firme la sentencia, como relató en el escrito, en el hecho de la acusación. Hizo saber también que, preguntaba expresamente, ninguna de las partes me hizo saber a mí, me hicieron saber con perdón completamente que no había sido ejecutada, y yo deduje, porque no lo dijeron ninguna de las partes, bueno, esto de que hubiera una cosa autónoma, ¿no? Pero en concreto de la sentencia civil, la sentencia quedó firme y no se pidió la ejecución. Eso es lo que tenemos que analizar. Bueno, entonces, más allá de la posibilidad real de ejecución, que no es el tema. Bueno, entonces digo, la sentencia quedó firme en el año 2016 y se le imputa el hecho en el año 2017. Digo esto porque la ejecución tuvo un año en el medio, es decir, 16 al 17, y aquí yo no voy a entrar a analizar qué pasó entre el año 16, que quedó firme la sentencia conforme el Ministerio Público Fiscal, y la sentencia no se ejecutó, pero en el año 17 se le imputa el hecho enrostrado. Quizás hubieron actos fiscales que provocaron salida alternativa, como lo desconozco, no voy a ingresar en análisis, y no se habló en la audiencia de nada de eso, no voy a analizar esta cuestión. Pero lo que sí tengo que decir es que el delito de desobediencia exige, también en su tipo objetivo y para la consumación, que el incumplimiento a la orden legítima que dictó la juez civil no tenga una sanción especial. En este caso existe una circunstancia particular de que en los procesos civiles de la provincia de Neuquén se dispone que todos los jueces y tribunales cuentan con el poder de policía para ejecutar o ejecutar sus sentencias. Y entonces descarta la conducta típica también del imputado. Esto también se puede ver en Dona, en los libros que cité de delitos contra la administración pública, página 94, y el delito parte especial que Raya refería anteriormente. Digo esto ¿por qué? Porque el sistema penal es lo último que tiene todo el ordenamiento jurídico para intervenir. Y se rige por la última intervención, es decir, que en primer lugar las sanciones penales se limitan a un círculo indispensable, solo indispensable. Y la pena es un mal irreversible, una solución imperfecta, por lo tanto debe usarse solamente cuando no haya otro remedio. Aquí la cuestión planteada es que la que no ejecutó fue la provincia. Y aquí vienen como parte acusadora el Ministerio Público Fiscal y la municipalidad, es verdad. Pero lo que a mí me lleva a analizar es
si lo que el señor fiscal le imputa al señor Puel se subsume, vuelvo a decir, en una desobediencia a una orden judicial. Y para eso tiene que estar previsto en la imputación acusatoria que no existió otra alternativa o otra, como dice la doctrina, otra referencia, otra señal que pudiera hacerse en la vía civil. Y más allá de que las partes acusadoras, en este caso el municipio y el Ministerio Público Fiscal, no eran partes de la acción civil en concreto, sino que lo era la provincia no ejecutó, teniendo los medios para hacerlo, vuelvo a decir, porque se lo da el Código Civil en la ejecución de las sentencias. Entonces, por estas dos cuestiones, es decir, yo entiendo que todo el relato que hace el señor fiscal no se subsume en el tipo penal de desobediencia a la orden judicial que establece el Código Penal. Esta subsunción, entonces, respecto del tipo, recuerden que tenemos que hacer acción, tipicidad, antipublicidad y culpabilidad, entiendo que no pasa el filtro de la tipicidad, por lo tanto, de bien abstracta que yo analice la culpabilidad, que también invocó el señor defensor, si el señor Puel es parte o no de la comunidad mapuche, si esa circunstancia lo lleva a actuar así por su pertenencia o no, o sentirse simplemente parte de una comunidad, o realmente ser parte de una comunidad. No la puedo analizar porque ya alcanza con resolver la tipicidad diciendo que no voy a poder seguir el análisis del tipo penal. Por eso voy a declarar el sobreseimiento del señor Raúl Puel por el delito de desobediencia a un orden judicial por el que viene inculpado de conformidad al artículo 160, inciso tercero del rito, esto es, el hecho arrastrado no se adecua a la figura penal de desobediencia a la orden judicial. Esto es todo. ¿Las partes tienen algo que contestar? No, Fiscalía no tiene posibilidad de reserva, pero igualmente hago la reserva de impugnación para analizar si lo que resolvió su señoría entraría dentro de la facultad de este ministerio para impugnar. La querella se va a reservar para hacer la impugnación y analizar la resolución de su señoría. Bien, señor defensor. Gracias, su señoría. Nada que agregar, solamente mencionar el artículo 10 del Código Civil. El ejercicio legítimo de un derecho no puede constituir como ilícito. Gracias. Bien, bueno, eso es todo. Que tengan buen día. Buen día.